amigos del ADN de la historia, seguimos en esta preciosa casa de Antonio Rivas Mercado y me acompaña mi queridísimo Benito Taibo, mi querido Alejandro Rosas, y estamos mañana festejando en nuestro país a los papás, el Día del Padre. Qué fecha también muy importante en nuestra cultura. Pero ese es mucho más reciente que el Día de la Madre, ¿no? Sí. Es decir, como que agarró fuego el Día de la Madre desde los años 20 del siglo XX y luego dijeron, también los papás, ¿no? Por aquellos señores que se van a comprar cigarros y nunca regresan. Vivimos en un país de padres ausentes, Claro. De padres que no están, vivimos en un país de mujeres que sacan adelante a sus hijos, pero bueno, celebremos a los que sí valen la pena, a los que sí estuvieron ahí, a los que se apoquinaron y se portaron como deberían portarse. Y a los que fueron por cigarros y regresaron a hacerle frente, evidentemente, porque sin duda el tema de la paternidad, hombres y mujeres, es la cosa más complicada, más maravillosa, pero complicada. A los que se fueron por cigarros y convirtieron a sus hijos en fumadores pasivos. Además, oigan, pero yo quería leer, como en el otro programa que hicimos del Día de las Madres, en el Diccionario de Mexicanismos Propios y Compartidos de Concepción Company, ¿qué es el padre? Porque también en nuestra forma de hablar tenemos muy metido el tema del padre. Dice, adjetivo coloquial, bonito, tu casa está padre. Después, bueno, nuestra relación en oficina es padre. Fórmula de tratamiento para dirigirse con respeto a un hombre conocido de mayor edad que el hablante. Padre, ¿cómo se siente hoy? O bien, Mario baila muy padre. Sí, que es bastante heteronormado, ¿no? Además, sí. Deberían decir, está con madre. También lo decimos. Se dice mucho en el norte. Sobre todo en Nuevo León. Pero ¿sabes qué? Yo creo que realmente sí hemos avanzado mucho porque yo no sé si a ti te tocó, a mí no me tocó, pero yo sí conocí lugares donde al padre se le hablaba de usted, sí. Los hijos e incluso la esposa. Absolutamente. A mí no me tocó, en mi casa todos nos hablábamos de tú, por supuesto, pero era una... Y además la jefa era mi mamá. Claro, y porque además había una dificultad muy grande de los hijos para vincularse con el padre. ¿Cuántas familias no llamaban a sus casas y, hola mamá, ¿cómo estás? Oye, ¿le puedes decir a mi papá? O que contestaba el teléfono el papá, hola mijo, oye, ¿me pasas a mi mamá? Y el tema se trataba con la mamá, porque era complicado vincularse con esa figura autoritaria incluso o lejana. Como que los hijos eran más de la mamá, mal hecho totalmente, mal pensado. Pero por otro lado estaba padre, papá, que era ya más cercano, ya mucho más de... Tú le dices pa a tu papá. Yo le digo a mi mamá, ma, y a mi papá, pa. Yo jefe, jefa. Fíjate. Yo a mi papi me decía papi, en paz descanse. Me quedé pensando en el cine nacional como preservador del mito del padre hierático, duro, ¿no? Malo hasta en ocasiones, ¿no? O sea, sucedió tantas veces en la historia de nuestro Pero yo cine. creo que el prototipo de ese padre que parecía que odiaba al hijo es la oveja negra. Fernando Soler. Fernando Soler con Pedro Infante, y luego no debe ser la mujer de tu hijo. Absolutamente. El padre que engaña a la mujer, pero luego regresa arrepentido a pedirle perdón y la vuelve a engañar y se repite esa escena. Una madre totalmente sumisa y un hijo que pretende ser diferente, pero el papá no lo deja y lo trata dependiendo del gusto del cliente. Cuando le conviene, te trato como hijo, y cuando no me conviene, te trato como hombre, ¿no? O viceversa. Claro. Y en cambio, me quedé pensando en la figura del maravilloso actor cómico. Te acabo de tener este bonito momento, rapto cerebral. Estoy pensando en Sara García y... ¿De cuál? Joaquín Pardavé. Joaquín Pardavé, que era todo lo contrario, el esposo y padre sumiso, dejado. ¿De acá las tortas? Por ejemplo. Por ejemplo. O del paisano Jalil, ¿no? En cualquiera de ellas siempre no era un padre duro, sino todo lo contrario, ¿no? Era un padre amable, querido, maravilloso, divertido. ¿Sabes a mí qué pienso sobre todo esto? Cuando ves ejemplos de la historia, los papás que son los grandes protagonistas, los grandes sabios, los grandes escritores, híjole, los hijos tienen que cargar con un
peso. Una lápida. Una lápida. Y muchas veces los hijos no llegan a superar a los padres si los hijos se dedican en el mismo terreno en el que se desarrollaron los papás, ¿no? Sí, creo que hay algunos ejemplos. Por ejemplo, Alexander Dumas padre y Alexander Dumas hijo, es más famoso el hijo. Sí, los el tres hijo mosqueteros. Sí, exacto, en los hijos. Pero, y estoy pensando... Pero ahí está, pero no fue el gran escritor el papá antes, ¿no? No, claro. Por ejemplo, claro, fue por el éxito del hijo. Te voy a poner uno. Benito Juárez. Benito Juárez, además de los dos que desgraciadamente a Pepe y a Toño que pierde y que mueren por enfermedad durante la intervención francesa en el exilio, le queda el otro hijo, Benito Juárez Maza, hijo con Margarita Maza. Que además por ahí corre una foto que dicen, vean lo ostentoso que era Juárez. Es que ya se ve totalmente un niño vestido de popelina y camisita y todo eso, pero es el hijo de Benito Juárez, no es Benito Juárez el presidente de la República, el que luchó contra Maximiliano. Y fue, pues en mi casa dirían, un ningunito. Sí llegó a ser gobernador de Oaxaca, sí fue parte del Porfiriato, pero nadie recuerda nada de Benito Juárez, el hijo. Y hay otros hijos que acaban traicionando de alguna manera la memoria de sus padres, como Juan Nepomuceno con Morelos, ¿no? Que acaba siendo del bando contrario, pues, ¿no? Volviéndose un conservador absoluto contra la imagen de uno de los grandes padres de hablando de padres, de los padres de la patria. Que eso también está muy mal, que solo hablemos de los padres de la patria, ¿no? Sí, esta idea de personajes broncíneos, inalcanzables, pero en el caso, por ejemplo, de los padres de la patria, fueron padres, y eso es una cosa que pocas veces se platica. Tanto Miguel Hidalgo como Morelos, como los dos curas, los dos tuvieron hijos. Y en el caso de José María Morelos, amaba profundamente a sus dos hijos, a Juan Nepomuceno, y se me fue el nombre de su hija, pero bueno, eran amadísimos, le da una gran educación, de alguna manera quiere paliar esa mala fortuna de que no podía públicamente ser padre de sus hijos, y entonces, por decirlo así, se echa a perder Juan Nepomuceno, ¿no? Y vivirá una vida brillante en Europa, vivirá una gran educación, y justamente él sí, que Miramón no. Miguel Miramón no va a Miramar a pedirle a Maximiliano, al archiduque, que venga de emperador, pero sí va a Juan Nepomuceno al monte, el hijo de José María Morelos y Pavón. Te voy a decir, yo coincido contigo con Morelos, pero Hidalgo no sabemos realmente cómo se llevó con sus hijos, no hay ningún indicio. Fíjate que no hay manera de saber si lo procuró, si lo cuidó, si lo dejó encargado, ni nada. De hecho, hay algunas versiones que dudan de que haya tenido hijos. Aunque hayan los registros, simplemente por una cosa que es como muy evidente, hoy no importaría, no sería un elemento. Pero en un momento tan religioso como es en el momento en que los van a ejecutar, cuando les hacen el proceso inquisitorial o proceso religioso a Morelos y a Hidalgo primero, cuando le preguntan si había tenido hijos, él dice que no. Es decir, está mintiendo frente a la posibilidad de que al mentir no alcance la salvación. Pero fíjate que... Ajá. Hidalgo, Morelos, ante la misma pregunta, sí dice, yo sí tuve dos hijos con Brígida Almonte, Juan Nepomuceno, y no sé si se llama Josefa o algún... ¿Eulalia? No me acuerdo. Pero, te digo, ahora, Hidalgo pudo haber sido un libre pensador y le valía un comino hablar con la verdad en el proceso. Lo que te quiero decir es justo eso, porque si te vas a otro gran prócer, a otro gran personaje de nuestra historia que es Melchor Ocampo fue un padre escondido durante décadas. Y no puedes creer que un hombre con esa entereza y esa convicción y esas verdaderas alturas que tuvo radical, de los liberales más radicales de nuestro siglo XIX, haya tenido esa parte privada brutal que él mismo había sufrido, porque él había sido huérfano. Pero yo creo que era más grave, te voy a decir por qué. Porque no era su hermana de sangre, pero había sido la mujer, la chava con la que había compartido el seno de ese hogar. Es como si yo me casara con mi hermanastra, por decir algo, o una media hermana, aunque no fuera yo. No, sería más bien hermanastra, porque no había lazos de sangre. No había de sangre. Entre Melchor Ocampo y la mujer con la que procreó a sus hijos. Entonces yo creo que ahí además...
era mucho su más nana. poderoso. ¿Era su nana? Era su nana, porque cuando la dueña de la hacienda, que además también hay una gran teoría de que quizá era el hijo natural de esta mujer, de esta hacendada, lo lleva a la hacienda y entonces le encarga a una muchacha unos años mayor, a una joven también adoptada, que sea su nana, que lo cuide, y él se enamora perdidamente y ella se enamora perdidamente y tienen 4 hijas que al final de sus días, muy al final, la reconoce legalmente para que ellas puedan heredar. Claro, en el momento en que lo van. Momento. Sí. Pero ¿por qué no hablamos bien de algunos padres? Por ejemplo, de los nuestros. Me encanta. A ver, rápido, una anécdota de cada quien. Yo tengo muchas anécdotas con mi padre. Mi padre era un tipo esplendoroso, luminoso, divertido, genial. En la prepa en la que yo estuve había un salón fumador. Estoy hablando de... ¿Había un salón fumador? Había un salón fumador, pero tenías que llevar una autorización firmada por tu padre. ¿Aunque fueras menor de edad? Aunque fueras menor de edad, sí, señor. ¿Fumabas? No voy a decir nada más, pero bueno, yo llevé la autorización firmada por mí. Claro. Y como esas, un montón de autorización, yo firmaba los cheques de papá. Y un día no estaba yo, él firmó su cheque y no se lo cambiaron en el banco. O sea, a tal nivel de confianza y de diversión, la verdad es que era un tipo espectacular. Papá decía, teníamos en el periódico en el que trabajamos varios años juntos, él tenía su mesa aquí y yo de este lado. Y él, mientras escribía a máquina, decía, esta rubia, y yo decía, Jean Harlow. O sea, entiéndeme, había una conexión extrañísima que duró hasta el momento de su muerte. O sea, sabía de alguna manera lo que estaba pensando. Eso es educación sentimental. Qué bonita anécdota en el Día del Padre. Qué y padre. Papá siempre decía, a los niños no hay que quererlos, a los niños no hay que educarlos, hay que quererlos. Qué bonito. Que sigue siendo mi frase preferida. Claro. La frase preferida de mi papá es siempre, invariablemente, hasta la fecha, no hagas. Y bueno, sí he hecho algunas, pero en general siempre procuré seguir ese consejo y yo creo que me salvé de muchos malos momentos. Pero fíjate, yo me acuerdo que el día que... Hay 2 momentos en mi vida donde yo lo vi así como, wow, mi padre. Uno, cuando en sexto de primaria lo invitaron a dar una clase, porque él fue ginecólogo, ya está retirado, pero lo invitó mi profesor de sexto de primaria a dar una clase de educación sexual a nosotros. Entonces, yo ver a mi papá ahí pues, dando una clase además muy bien dada, o sea, cero pretencioso, era para los chavos pues tendríamos 12 años, muy claro. Y entonces yo, o sea, me sentía el amo y señor del salón, y ya todo el mundo, y además yo me impresioné porque le permitió a mis compañeros que le hablaran de tú. Yo le decía a papá, díganme Jaime. ¡Qué cool! Sí, súper cool. Qué cool. Claro. Y ya cuando se iba, ay papá, muchas gracias, me dio 15 pesos, que es lo que costaba la torta de chorizo de Don Pepe en la cafetería del Cristóbal Colón. Entonces fue el día maravilloso. Claro. Y la segunda vez que para mí fue muy padre, fue cuando nació Natalia, mi segunda hija. Él trajo al mundo, me trajo al mundo a mí y trajo al mundo a mis hijos. Ok. Con Santiago fue muy divertido porque cuando lo saca del útero porque era cesárea, pues, de pronto saca una cosa toda ensangrentada y yo pensé en Alien cuando le estalla las vísceras y todo eso. Entonces yo dije, ¿qué estoy viendo? Entonces ya lo voltea y lo que pasa es que lo había sacado de nalgas y todo ensangrentado. Okay. Y entonces ya le vi forma y ya. Pero con Natalia ya era el segundo hijo, ya más relajado él, más relajado yo. Y entonces lo que más me gustó, más que desde luego el milagro de la vida y todo eso, bla, 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 pero lo más padre fue verlo haciendo lo que siempre hizo con toda la pasión, que era traer niños al mundo. Pero qué maravilla y qué vínculo el de ustedes dos. Y ahorita yo regreso después de este corte a contar ese vínculo que yo tuve con mi padre y a seguir hablando de los padres en la historia. Regresamos. Ya estamos de vuelta aquí en el programa de ¿Por qué? Porque soy tu padre. Y nos vas a comentar, o nos ibas a contar una anécdota tuya con tu papá. Pero fíjense qué curioso, porque mi anécdota también tiene que ver con este vínculo a mi padre, con mi padre, en lo que más le gustaba hacer, que era ser ingeniero civil.
Yo era muy pequeñita, vivíamos en Guatemala y él estaba haciendo una hidroeléctrica. México Ica había ganado la hidroeléctrica de Aguacapa. Entonces vivíamos en la ciudad y él se iba al campo a hacer esa obra. Y en algún momento nos llevó a mi hermano y a mí. Yo tenía, no sé, 5 o 7 años, no recuerdo bien. No, sí recuerdo, 79, tenía 7 años. 6 años. Y entonces me puso, se acababan de terminar de colar el vaso de la presa y la cortina final, esa inmensa de concreto, me dijo, Chabelita, pon los talones pegados a la pared y voltea hacia arriba. Pero con una pasión y esto es lo que yo hago, de que todavía se me enchina la piel con respecto a lo que él amaba, que era ser ingeniero. Pero hay otra anécdota que quiero contar con él. Cuando ya fui adolescente y entonces salíamos de vacaciones, nos llevaba justo a los almacenes y quería darme gusto y entonces me decía, bueno, ¿y qué te vas a comprar? Era fantástico porque además de que me veía todo lo que me probaba y me decía, eso sí te queda, eso no te queda, pagaba y cargaba. No, bueno. Entonces, qué joya. Qué joya, qué ¿no? joya. Qué manera de vincularme con mi padre, porque la verdad sí fueron momentos que recuerdo espectaculares con él. Me Murió quedé muy joven. pensando en esta curiosa tradición que sucede en México, pero supongo que sucede en todo el mundo, de padres que tienen la misma profesión, hijos que tienen la misma profesión que sus padres, ¿no? Y que hay una suerte de competencia siempre ahí socavada, intentando llegar a la altura de tu progenitor, ¿no? Y es duro, es durísimo, o sea, siempre... Sí, o sea, yo decidí ser escritor teniendo un padre escritor y papá siempre fue muy inteligente en eso. Dijo, a ver, aquí no hay una competencia, todo lo contrario. Siempre fue el mejor y más crítico de lo que yo escribía y eso no sabes lo que me sirvió. O sea, fue el mejor crítico, el más duro en el mejor sentido. ¡Qué bien! Pero fíjate, yo ahí creo que, porque ustedes, quienes escriben, Paco, tu papá y tú, cada quien tiene su propio nicho. O sea, como que no hubo esa competencia como quizás sí habría, por ejemplo, con los hijos de Vargas Llosa, aunque uno de ellos es más bien realizador, pero nunca ha destacado ninguno de ellos. Se les conoce y todo, pero no con la brillantez de él, ¿no? Por ejemplo. Ahora, Bernardo Reyes, que es político, es militar, claro que es importante y lo conoce la gente que está cercana a la historia, pero... Pues el que brilló como un cometa es Alfonso. Es Alfonso. Y de hecho tiene dos grandes pequeñas obras donde habla de su padre. Mi óbolo a Caronte, que es sobre la decena trágica, y la marcha fúnebre del 9 de febrero de 1913, que es donde cuenta cómo muere su padre y cómo él la padece, y te va contando también cómo era su vida de distanciada con respecto a él de joven. Increíble. Me quedé pensando en otra hija que sufrió mucho por su padre, que es Elena Paz, la hija de Octavio Paz y Elena Garro, que lo sufrió enormemente. Enormemente. Y ahorita, si quieres, las historias trágicas de los hijos que no llegan, pero un buen padre, y justo que estamos aquí en este despacho, porque por aquí entraban los clientes de Antonio Rivas Mercado, al fondo de este salón en el que estamos ahorita, hacía sus proyectos. Fue un gran padre para los 4 hijos que tuvo. Fue padre de Alicia, después Antonieta, después Amelia y finalmente Mario, los 4 hijos que tiene con Matilde Castellanos. Pero fue un padre tan presente y un padre que les bebe, y bueno, no les bebe, les hace beber la cultura. Se lleva muy jovencita a Antonieta a un viaje a Europa, justamente para escoger todos los materiales para este concurso que ganó de hacer la columna de la Independencia para el Bicentenario. Había perdido el concurso del Palacio Legislativo, que ahora es del trunco Monumento a la Revolución, que iba a ser el gran Palacio Legislativo. Pero se lleva a Antonieta a Europa y va a ser un hombre tan fuerte y una figura paterna tan importante que le sirve y al mismo tiempo la hunde, porque los hombres de su vida no serían como lo fue el padre. Entonces es una figura fuerte, muy importante. Fíjate que otra historia que casi nadie la conoce. Maximiliano tuvo paperas siendo joven. Las paperas mal atendidas pueden provocar infertilidad. De ahí que es probable que por eso no podía tener hijos con Carlota, y todas las historias que hay de que si la India bonita de Cuernavaca, del Jardín Borda y todo eso,
realmente no hay nada que pueda estar documentado. Sin embargo, ellos necesitaban un hijo a fuerza para la dinastía. Hicieron todo este show de casi raptar al nieto de Iturbide, que fue un fracaso, pero lo que nadie sabe es que cuando recién llegan ellos en mayo de 1864, para septiembre Maximiliano decide ir a hacer una gira al Bajío. Y ahí, sin consultar con Carlota ni nada, decide adoptar un niño otomí, al cual le pone Fernando Maximiliano Carlos María José. Mira. Para fortuna de Maximiliano, el niño se muere a los 2 días porque estaba muy enfermo, y entonces ya no tuvo que enfrentar la ira de Carlota, porque evidentemente yo creo que lo hizo como para congraciarse con la población, porque jamás hubiera dejado en manos de un niño otomí pues, el imperio en el caso de que desaparecieran ellos dos. Claro, ¿no? y no eran un matrimonio bien avenido, porque además de que él no estaba enamorado de ella, sino de una muerta, tenía una sífilis terrible, cada vez más aguda, y eso lo atormentaba profundamente. No creo que hubiera una gran intimidad entre ellos. Fue una historia tremenda. Oye, Benito, pero hablando justamente de estos padres en la literatura, no nada más la hija de Octavio Paz, pero la hija de Carlos Fuentes y Rita Macedo. Sí, muere muy trágicamente. No, pero... la de Rita Macedo no. Mueren los dos que tuvo con... Ya, escribe un libro maravilloso sobre justamente... Sobre Rita. Sobre Rita, sobre por Rita supuesto. Macedo. Perdón, estaba pensando en los 2 hijos de Carlos Fuentes. Con Silvia Lemus. Que mueren, no, uno de ellos, bueno, no importa, Carlos, chico, ¿sí? al cual conocí, y ella era, no me acuerdo, mueren también, los 2 mueren trágicamente. Sí. Y Cecilia Fuentes es la hija. Cecilia es la hija con Rita Macedo. Con Rita. Y sí, en la obra de Cecilia te das cuenta también del peso tremendo, que fue un hombre brillantísimo, ¿no? Como Carlos Fuentes, ¿no? Pero a mí me gusta este libro que escribe, esta biografía que escribe sobre Rita Macedo, que además la continúa, porque Rita empezó como a querer ¿Quién hacer... escribe? Su hija, Cecilia Fuentes. Qué bueno, porque es Día del Padre. Por eso, claro, pero finalmente estás hablando, como estabas hablando de la hija de Octavio Paz, ¿no? De esos grandísimos hombres, ¿cómo les va con los hijos, no? Sí. A ver, rápido, películas sobre padres. El Padre, ni más ni menos, con Anthony Hopkins. Una maravillosa película que pueden ver en una plataforma. Pero es muy dura porque es durísima. el papá se va perdiendo. Se va perdiendo. Entre, ¿qué sería? Alzheimer o demencia senil. Pero es buenísima. A mí la que me encanta, El Gran Pez. ¿El? El Gran Pez. El Gran Pez. Que es la historia de claro. Ethan McGregor, cuyo papá pues, toda la vida se la pasó contando historias acerca de su vida, cómo nace el niño, cómo conoce a la mamá, y todo es como una especie de fantasía. Y entonces el hijo ya grande, a punto de ser papá también, decide en un momento dado como rebelarse porque ya está harto de que su padre le hubiera contado todas esas historias y él dice que no es cierto. Y de eso va la película, ¿no? Como esa relación de cómo ya en la agonía del papá, porque se está muriendo de cáncer, él puede acercarse más y hasta que encuentra el chiste del gran contador de historias que era su padre. Es preciosa. A mí una película de mis películas favoritas es con Tom Hanks, Camino a la Perdición, Road to Perdition. Bueno. Es un mafioso. Ya me acordé. Es un mafioso con una gran conciencia de padre. Y está preocupadísimo que el hijo vaya a seguir los terribles y absurdos pasos de la vida criminal. Me quedé pensando en un mal padre en una gran película mexicana, El Castillo de la Pureza, de Ripstein, en el que Claudio Brook es este padre enloquecido que intenta salvar a sus hijos de las maldades del mundo y los encierra durante años, que además es una historia cierta. No se la pierdan, El Castillo de la Pureza, con Claudio Brook, Diana Bracho, Rita Macedo es la madre. Claro. Estoy casi seguro. Sí. Es una joya. No es un padre ejemplar ni no es un padre. No es un padre. Es bastante. Oye, yo tengo rápidamente una historia que me gusta mucho, la de Juan de Dios Peza. Juan de Dios Peza es este famoso, le llamaban el poeta de la patria y el hogar. Empezó por la patria y resulta, eso no lo he encontrado todavía, que él es abandonado por su esposa. Estamos hablando de la época del Porfiriato, más o menos 1880, y lo abandona la esposa, y él se tiene que hacer cargo de las hijas y de un hijo. Entonces, de pronto, imagínate, cuando era común que el hombre dejara a la mujer y no al revés,
él se hace cargo de los hijos, los saca adelante, los ve crecer, y entonces empieza a escribir mucho sobre la vida familiar. Por eso es el poeta de la patria, porque tenía muchos romances históricos y del hogar. La historia de él me parece, porque además tiene una maravillosa donde te cuenta cómo colgaron el cadáver de Maximiliano. Claro. Gran cronista. En la calle de Xicoténcatl, y luego se convierte totalmente en padre y madre. Oye, y esta ausencia del padre en la cultura pop, en años más recientes, la podemos ver por antonomasia en El Rey León. El Rey León es la historia del padre ausente, pero además con una emotividad y mensaje. Más bien del padre muerto, ¿no? El padre muerto. Ausente por la muerte, pero entonces el hijo está igualmente perdido al grado que decide, bueno, con una culpa tremenda, decide ser nada. ¿Y cómo va recuperándolo? A mí se me hace entrañable la historia porque es justamente como un padre que no está es recuperado, ¿no? por el hijo. Es muy coloquial y es popular, pero bueno, ahí está, el Día del Padre. ¿Cómo le dicen ustedes a su papá? Escríbanos y cuéntenos cómo se llevan con él, cómo se dicen, cómo le dicen, cómo lo celebrarían en este día tan importante para todos nosotros. Así es, y sobre todo vinculémonos con nuestros padres de una manera y digámosle directa. Lo que opinamos. Exacto. Y lo que pensamos y lo que queremos. Rápidamente, el único padre que se le apareció a su hijo después de muerto fue Plutarco Elías Calles, a su hijo Rodolfo, en sesión espiritista, para decirle que estaba feliz en el más allá y que ya se había encontrado con Obregón y que pronto los iba a perdonar Carranza. Está en las minutas en el archivo Calles Torreblanca. El espíritu de Calles, papá, se le aparece a su hijo para decirle que ahora ya ha encontrado la felicidad en el más allá. ¡Wow! ¡Qué cosa! Se acabó este programa padrísimo. Sí. Bien padre que estuvo, así que gracias por habernos visto. Muchas felicidades a los papás, que disfruten mucho, a los que ya se fueron, que lo recuerden mucho, y pues aquí estamos en el ADN de la historia. Yo soy Alejandro Rosas. Isabel Revuelta, feliz Día del Padre. Benito Taibo, a los niños no hay que educarlos, hay que quererlos. Gracias.